He transferido oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres y estamos contemplando el divorcio. James, con una actitud fría, me señaló y me insistió con desdén que dejara la casa. Desató una serie de insultos, apoyado por las sonrisas alegres de sus padres, quienes parecían avalar silenciosamente sus acciones. Sin embargo, no me afectaron sus palabras, aceptando con calma la decisión de irme. Dentro de mí, un plan bien pensado acompañaba el equipaje que había preparado con antelación. Mano a mano, salí de la casa sin dudar. Ellos estaban ajenos a la gravedad de la situación que les esperaba. Mi nombre es Sally. Acabo de cumplir 50 años. Han pasado muchos años desde nuestro matrimonio, y nuestros hijos ahora son independientes, llevando vidas alejadas de nosotros. Solía vivir la vida de una trabajadora asalariada, pero ahora, gracias a la introducción de una amiga, paso mis días como maestra de accesorios hechos a mano, a hobby convertido en profesión. Este nuevo trabajo se ha convertido en un punto de inflexión en mi vida, brindándome satisfacción a través de las interacciones con mis estudiantes y la alegría de crear todos los días. Algunos pueden tener opiniones negativas sobre convertir un hobby en un medio de vida, pero yo estoy contenta. James y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde solía trabajar. Él estaba empleado en una empresa cliente en ese momento, y a medida que empezamos a encontrarnos a menudo a través de reuniones sociales relacionadas con el trabajo, nuestra relación se profundizó. Eventualmente, elegimos casarnos por amor. Después de 3 años de matrimonio, nuestra familia fue bendecida con un niño sano y enérgico. Se graduó en una universidad conocida y ahora está felizmente casado, viviendo una vida próspera. Sin embargo, a pesar del éxito de nuestro hijo, la relación entre James y yo se volvió cada vez más difícil de disfrutar. Con el tiempo, James experimentó una transformación, mostrando cambios en su comportamiento. El James que era amable y considerado se convirtió en una persona exigente, tratándome como nada más que una sirvienta. Sus demandas y preferencias cambiantes a diario se convirtieron en una fuente de problemas para mí. Últimamente, James se ha encolerizado fácilmente, echándome la culpa por cosas triviales, y los episodios de abuso verbal han ido en aumento. He querido escapar de esta vida y empezar de nuevo, pero estoy atada a una hipoteca no pagada. A pesar de esto, James dejó su trabajo sin una razón clara y ahora pasa sus días holgazaneando en casa. Apenas levanta un dedo para ayudar con las tareas diarias, dejándome manejar todo por mi cuenta. La casa en la que vivimos fue recientemente reconstruida, y yo financié todo, administrando las finanzas. Ahorré poco a poco para su reconstrucción. Encierra mis deseos y aspiraciones, una casa en la que trabajé arduamente. No quiero que caiga en manos de James si me voy. Más allá del problema de la hipoteca, esta casa simboliza mis sueños, con características como el amplio área de la cocina reflejando mis elecciones cuidadosas. A pesar de la contribución inicial de James en el diseño de la casa, cubrí todos los costos y quería que se respetaran mis deseos. A pesar de los desafíos, la casa con todas sus características deseadas finalmente se convirtió en una realidad, cumpliendo nuestro sueño. Experimenté una profunda sensación de alegría sobre la realidad de nuestro nuevo hogar. Sin embargo, el costo de la construcción superó significativamente nuestras estimaciones iniciales, obligándonos a tomar un préstamo mucho mayor de lo previsto. Aceptar un préstamo tan grande en nuestros 50 años fue inesperado, pero la perspectiva de la felicidad que prometía nuestro nuevo hogar nos dio la energía para superar esta carga financiera. Por otro lado, James parecía algo amargado, ya que sus opiniones y deseos no estaban bien reflejados en el diseño de la casa. Expresó descontento, considerándolo innecesario y similar a tirar el dinero por la ventana. Ignorando sus quejas y gruñidos, seguí adelante. Gradualmente, dejó de hablarme y comenzó a recurrir a comportamientos infantiles, como esparcir basura y dejar las cosas desordenadas para provocar irritación. Me preguntaba cuándo terminaría esta situación, esta vida, reflexionando sobre esto todos los días. Unos meses después de mudarnos a la nueva casa, de repente sonó el timbre. No esperábamos visitas ese día, lo que me dejó curiosa sobre quién podría ser. Mientras me preparaba para ir a la puerta principal, James sorprendentemente se levantó y se dirigió allí antes que yo, posiblemente consciente de la identidad del visitante. Después de un rato, voces alegres y risas emanaban de la entrada, cuando la puerta de la sala se abrió lentamente, revelando a los visitantes. Vi las caras de mis inesperados suegros, Harold y Alice. Honestamente, siempre sentí presión en mi relación con ellos. Cuando anunciamos nuestro matrimonio por primera vez, me trataron con frialdad, me criticaron por mi estatus social más bajo y mantuvieron una actitud incómoda. Incluso en nuestro día de bodas, su intromisión continuó después del matrimonio. Cada vez que interactuaba con ellos,
Me preguntaba cómo manejar la situación, a pesar de pensar que podría haber algún cambio o asentamiento debido a la falta de contacto. Su visita repentina me sorprendió, los saludé educadamente. Sentí una ligera tensión, pero ellos pasaron a mi lado sin decir una palabra, ignorando intencionalmente mi presencia y chocando contra mi hombro. Se maravillaron de la casa, expresando envidia por la cocina espaciosa y funcional. James mostró con orgullo la casa a sus suegros, y al regresar, las expresiones en sus rostros parecían satisfechas. Sin embargo, la expresión de James se tornó severa, y de repente alzó la voz enojado hacia mí, indicándome que me apurara a preparar té y bocadillos. Abrumada por sus palabras, preparé té y serví bocadillos apresuradamente, pero sus padres parecían insatisfechos, comentando sobre la hospitalidad a pesar de mis esfuerzos. Harold expresó descontento, y mientras terminaban rápidamente los bocadillos y el té, comentó apreciativamente sobre el interior de la casa. James, con una amplia sonrisa, invitó a sus padres a vivir con nosotros en la casa, casi ignorando mi presencia. Ellos escucharon las palabras de James y se fueron, dejándome mirando sus figuras que se alejaban. Sentí la gran distancia entre James y yo, echándolo de menos charlando y riendo alegremente con sus padres, algo que no había visto en mucho tiempo. Posteriormente, en respuesta a la invitación de James, sus padres comenzaron a visitar nuestra casa con mayor frecuencia. Inicialmente, era unas pocas veces al mes, pero gradualmente aumentó a varias veces a la semana, y eventualmente se convirtió en casi diario. Sin embargo, sus críticas hacia mí nunca cesaron, y James no mostró signos de frenarlas. La actitud de James de culparme, junto con la desaprobación intensificada de sus padres, se volvió más pronunciada. Sus quejas sobre que no lo escuchaba y causaba sufrimiento a nuestro hijo eran implacables. A pesar de enfrentar dificultades diarias, me encontraba incapaz de expresar la frustración en mi corazón. Todo lo que podía hacer era ofrecer palabras de disculpa. Las visitas de los suegros aumentaron más allá de lo esperado, y comenzaron a venir incluso con más frecuencia durante mi ausencia. Venían junto con James, dejando evidencia clara de sus actividades en casa, latas de cerveza esparcidas, botellas vacías y rastros de alcohol derramado que se filtraban en nuestra nueva alfombra. A pesar de mis protestas, la nueva casa comenzó a oler a alcohol y se sentía sucia. No podía entender por qué, a pesar de no contribuir al hogar, James se quejaba rápidamente. Su involucramiento en el juego añadía otra capa de preocupación, ya que los restos de boletos de apuestas usados surgían regularmente. Explicar los riesgos del juego y su impacto en nuestras finanzas parecía inútil. Las pérdidas fueron un golpe significativo, especialmente dado que el dinero usado para el juego se ganó con mi arduo trabajo. Casi un mes después de las frecuentes visitas de los suegros, comenzaron a apuntar a los momentos en que yo estaba fuera. Un día, al regresar a casa temprano, los encontré pasando el tiempo de manera relajada en nuestra casa. Sorprendida, los confronté, pero sus palabras sarcásticas y actitud indiferente dejaron claro que consideraban mi presencia molesta. Frustrada y estresada por las actitudes insolentes de James y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi límite. En lugar de sucumbir a las emociones, decidí que era hora de idear un plan para abordar la situación. En medio de esta agitación, ocurrió un evento inusual. Durante un tiempo en el que se suponía que debía estar fuera, los suegros visitaron inesperadamente, expresando sorpresa por su horario inusual. Comenté sarcásticamente sobre su evasión de mi presencia. Ignorando mi comentario, entraron audazmente en la casa. James los recibió con una sonrisa, llevándolos a inspeccionar varias áreas, desde la cocina hasta el baño, observando sus revisiones meticulosas. Sentí que había un objetivo oculto detrás de sus acciones. Incluso mientras se iban, llevaban expresiones satisfechas, como si hubieran confirmado algo. Curiosa y cautelosa, cuestioné sus inspecciones y me pregunté si había algo que debían decirme. Le había advertido a James que no se preocupara, enfatizando que no era de su incumbencia. Sin embargo, su comportamiento insinuaba que estaba escondiendo algo de mí. Sospechaba que intentaba manipularme astutamente, pero captar la verdadera intención resultó desafiante. Observar la situación se convirtió en mi única opción. Entonces, un día después del trabajo, regresé a casa para encontrar un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa, con el logo de una empresa llamada Moving Center. James parecía estar en discusiones con el conductor del camión y los representantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él hizo como si no me viera y desapareció dentro de la casa. Lo que más me sorprendió fue la llegada simultánea de mis suegros. Me saludaron de manera casual, y James los recibió, llevándolos dentro de la casa. La atmósfera se sentía tensa, y mientras los seguía dentro, noté un cambio significativo. Los muebles y pertenencias familiares que conocía habían desaparecido,
reemplazados por muebles anticuados de mis suegros arreglados como si fuera su casa. Al sentarme en el sofá, ellos me rodearon con sonrisas burlonas, transmitiendo una sensación de arrogancia. Su comportamiento indicaba una acción premeditada, y aunque ansiosa, decidí esperar en silencio y ver qué ocurriría. Las miradas algo apresuradas de mis suegros añadieron tensión. Declararon que había algo que necesitaban decirme, insinuando una agenda oculta. Preparándome, respondí con una calma vana. James suspiró profundamente antes de admitir que había vendido la casa a sus padres. Propuso divorciarnos, y mis suegros asintieron en acuerdo. Sus sonrisas burlonas sugerían que estaban tratando de jugar conmigo. A pesar de la revelación, me mantuve impasible, habiendo anticipado su plan. Firmé inmediatamente los papeles del divorcio. Dejé mi anillo de boda sobre la mesa y declaré mi intención de salir de la casa. Tenía sospechas sobre los comportamientos poco naturales de James y mis suegros, especialmente dado que sus visitas frecuentes ocurrían cuando no estaba en casa. Para confirmar mis sospechas, instalé cámaras de vigilancia alrededor de la casa y las conecté a mi teléfono inteligente. En el primer día, observé sus conversaciones diarias. Sin embargo, un día me topé con un video donde James y sus padres discutían alegremente sobre la venta de la casa. Choqueada por esta revelación, decidí planear mis próximos pasos. Basada en la información obtenida de las cámaras de vigilancia, tomé la iniciativa de transferir el préstamo de la casa de mi nombre al de James. Si planeaban sacarme de nuestra casa, creí que ellos deberían hacerse cargo de los pagos y responsabilidades de la hipoteca mensual, que ascendía a $1,900. Se pagaba con mi salario ganado con esfuerzo. Dudando que James y sus padres pudieran pagar esto, decidí no proporcionar ninguna asistencia financiera. Libre de la problemática relación, me mudé a mi nueva casa bien organizada con muebles nuevos, lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. En mi día libre, disfruté la perspectiva de un descanso a fondo, durmiendo hasta después del mediodía. Justo cuando estaba a punto de dormirme nuevamente, el timbre sonó abruptamente. Para mi sorpresa, James y sus suegros estaban en mi puerta sin invitación. Pregunté sobre su presencia, y sin responder, entraron en mi casa, desplegando un documento frente a mí. Me acusaron de cambiar el nombre en el préstamo de la casa sin permiso. Expresando incredulidad por su aparición repentina, supe que justo después de dejar la casa, recibieron documentos sobre el cambio de nombre del préstamo. James y sus padres estaban sorprendidos, afirmando que estaban desempleados y no podían pagar las altas mensualidades del préstamo. En un estallido de furia, James declaró que no pagarían esa cantidad, intentando aclararles las consecuencias del incumplimiento. Expliqué cómo los intereses y las tarifas por retraso podrían aumentar significativamente el pago final. James inicialmente parecía escéptico, pero después de buscar información en línea, su expresión se tornó en una de sorpresa y angustia. Recomiendo buscar un nuevo empleo para un nuevo comienzo. Sus rostros se pusieron aún más pálidos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Admitieron no tener ahorros ni activos, con James cargado de deudas de juegos sustanciales y sin ingresos estables. Frustrados, rogaron por comprensión y asistencia, enfatizando los años que habían pasado juntos. Indiferente a sus súplicas, cerré la puerta para escapar de sus intentos de reparar la relación. Frustrados, me denunciaron a la policía, lo que llevó a su desalojo de mi propiedad. Eventualmente, debido a las limitaciones financieras, se mudaron a un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad. James consiguió un trabajo a tiempo parcial, apoyando a su familia con esos ingresos. Mientras tanto, mi vida permaneció sin cambios. Me enfoqué en mi trabajo y, en mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano. El blog atrajo atención y duplicó mis ingresos mensuales. Aumentaron las solicitudes para que actuara como instructora en talleres y cursos. No tenía pensamientos de volver a casarme y planeaba navegar la vida de manera independiente. Descubrir un viejo libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio trajo recuerdos de nuestras luchas financieras. Con una sensación de determinación, decidí construir una nueva felicidad por mi cuenta, colocando el libro de cuentas de nuevo en el estante.